en, en torno a la manecilla en dirección a la manecilla del reloj. El tema también se mantiene el tema de lavar a los difuntos, a lavar la ropa, este tema de tomar como el agua como ese elemento que permite purificar. También lo que me recuerdo mucho es de este tema que nos contó la señora Juanita Simbaña de Llano Grande en este grupo focal que tuvimos, que habló de este canto que que hacían las abuelas en el que relataban la vida del difunto, ¿no? Hablamos de eso en la otra clase, del llorar, Ah, ¿no? No, pero está bien, tráelo a colación. sí, no, no sabía. Pero sí, o sea, este tema, como tú dices, este tema del Ucupacha es de estos tres niveles, ha sido bastante, digamos, es un poco controversial por el hecho de que se ha dicho que tiene mucho que ver con el cristianismo. Se buscó un poco igualar estos tres espacios que existe dentro del cristianismo. Pero, no sé, a mí me parece interesante el tema que tiene el papel que cumple en el mundo andino del norte, por ejemplo, el tema de la comida, que es un tema que pudimos trabajarlo muy, muy a fondo, que tiene que ver con este espacio de compartir y también el espacio en el que la comunidad es una comunidad ampliada donde el difunto sigue siendo parte de esta comunidad, no es que está deslindado completamente. No sé qué más ¿Cómo decir, sería Leo. el Ucupacha el infierno? Yo no, yo, sabes que cuando hablábamos con algunas personas de esta parte de Calderón, de Llano Grande, nunca lo mencionaban como un infierno en realidad el Ucupacha, era un mundo subterráneo, pero no era el infierno. ¿Y el Hanan Pacha será el cielo o Pau? ¿Vos qué dices? Eh, igual que el Dani, ¿no? Como que se trata de buscar una equivalencia, pero también pueden tener significados distintos, ¿no? Quizás, no sé como el cielo, pero sí una relación con la divinidad, ¿no? Donde está el sol, eh, pero no sé si funciona como un equivalente. Y yo venía pensando en eso, porque alguna vez en México había una ponencia y allá explicaban que hay, por ejemplo, las imágenes cristianas, católicas, o sea, vírgenes o santos, no sé, ¿tienen algún equivalente o les han dado un equivalente en estos dioses, ¿no? Prehispánicos? Y cuando yo exponía y me hicieron esa pregunta, ¿la Virgen del Carmen es un equivalente a algún ser en el que se creía? Yo personalmente no sé. No, yo les decía que no, que al menos acá no tenemos como toda esa gama de dioses como tienen allá, que no, yo al menos no he encontrado un equivalente. Entonces, Pero claro, entonces la pregunta iría, eh, la función, ¿no es cierto?, de generar esta doctrina y este pensamiento, ¿no?, de un Dios único y un juicio final, se topaba acá como una idea en la que el pecado existía o no. la noción de pecado como tal, como lo entendemos en un mundo cristiano, creo que no. ¿Qué dices Creo que vos, esa Emilio? noción de pecado viene ya a instaurarse con el catolicismo. ¿Qué dices, Emilio? Emilio está ahí. Bueno, Sí, sí estoy, sino que tengo problemas con el micrófono y se demora un poquito, perdón. dale, Emilia, ¿qué opinas? La noción de vida eterna y pecado, ¿cómo funciona acá? Antes, ¿no? O sea, yo creo que la situación del pecado tiene una concepción diferente en el mundo andino por el hecho de que eh, hay una especie como de purificación, una especie como de librarse del pecado a través de estos ritos de limpias y este tipo de cosas. En cambio, en el mundo cristiano, eh,
es como una mancha, o sea, una cosa que ya no te puedes sacar, más o menos así. Entonces sí cambia. Es interesante lo que vos dices, recuerden lo que dice Austin, ¿no? Es un ciclo que se rompe la enfermedad y la purificación viene a unir el ciclo. Pero las ideas de pecado, castigo eterno, infierno, no existe acá. Entonces imagínense lo potente que tiene que ser el discurso del que va a catequizar, ¿no? Y ahí es donde el Franklin encuentra la respuesta. O sea, sí, tiene que ser muy moroso, tiene que ser, porque estás básicamente intentando imponer un sistema de vida sobre otro, porque esta gente no cree en pecado. Y hay otra cosa importante, ¿no? Recuerden que eso es muy importante. En el mundo andino, toda esta gama de creencias, esta deslocalización de los dioses, esta asimilación de la huaca o del adoratorio con el lugar natural, tiene una ubicación geográfica que se relaciona con cercanía. Entonces puede ser que, por ejemplo, el Dani que está en Bellavista, puede ser una huaca, él tenía ya a su huaca tutelar, ¿no? Pero yo que estoy en el Valle de los Chillos, posiblemente sea acá el Ilaló. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es esa cuestión? Cuando yo estoy hablando de una afectividad, de una cercanía a mi creencia, que de repente alguien me dice, no, es una, y está totalmente localizada, está en todas partes. Entonces, imagínense lo complejo del aparato de dominación, ¿no? Entonces, por ahí va la idea con la que estamos ahorita negociando, ¿no? Entonces, en este mundo, en esta idea de aquí, es lo más cercano a la idea de infierno en relación con esta cuestión de Lucupacha sería esta suerte de lugar húmedo donde todo lo que se descompone renace. O sea, esa sería la aproximación, ¿no es cierto? El Hanan como el mundo de los dioses, como el mundo del cielo, y el Caipacha la tierra, ¿no? Pero Lucupacha como esta suerte de espacio que es un espacio de descomposición, ¿no es cierto? Pero que ya es resemantizado y resignificado posteriormente, ¿no? No es que esto literalmente creían o se manifestaba así en el mundo precolombino, menos aún en la religión inca, con la que se enfrenta Millones o Ramos, ¿no? Que es una religión teocrática, ¿no? O sea, es decir, está diseñada por un imperio que tiene Estado y en el que el inca es el dios. Entonces, vamos a partir de esta complejidad solamente con 2 ejemplos, y estos ejemplos de estas lecturas les voy a dejar en el aula virtual, pero solamente para darnos cuenta de la complejidad y la sinuosidad de este proceso, ¿no? Aquí simplemente les pongo como en dónde están las disputas entre los 2 sistemas, ¿no? En primer lugar, o sea, como ya lo ha dicho Ramos, ¿no es cierto? Gabriela Ramos es muy como insistente en entenderle a la muerte, la disputa del más allá, no solamente como un proceso simbólico, sino político, económico y estratégico. O sea, es político la cosa. Como dice Legodo, me parece que es un aporte importantísimo esto de decir, está en juego la dimensión política y la forma que adquiere el más allá. Luego, ¿dónde va a estar tensionado esto? En el cuerpo, que es la primera instancia de resistencia, la primera capa que tenemos, en el espacio, en las geografías y en la construcción del sistema social. Pero aquí ya vienen aportes de esta clase, ¿no? Tiene todo esto, como nos hemos dado cuenta, una potente dimensión semántica, lingüística. Y ese va a ser el gran eje de la colonización y de la implantación y la mezcla de los 2 sistemas y la resignificación de lo que la muerte va a ser en el mundo andino. Y por último, que son tensiones vigentes en la larga duración. Para retomar el tema de la metodología, o sea, no son procesos acabados, no son procesos que están en el pasado, y por eso continuamente encontramos ejemplos que nos resultan familiares, porque están en nuestra vida cotidiana. O sea, podemos verles, ¿no? O sea, el ejemplo que pone Millones del brujo con su calavera y con Cristo, nosotros lo vemos también. O sea, y además que toda la mitología andina está todavía en nuestra manera de pensar, en nuestra cosmovisión, en nuestro chachay, ¿no? O sea, está ahí. Lingüísticamente pensamos en quichua, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Miren, entonces, aquí les pongo como 2 ejemplos, y aquí es lo que les digo, son 2 lecturas, quiero pasar como bastante rápido esto, sino simplemente como para ver la profundidad que tuvo este problema, ¿no? Este librito de Gerard Taylor es del que les hablé, que se llama Camasca, ¿no? Y aquí básicamente Taylor analiza en el manuscrito de Huarochirí, que es uno de los documentos más importantes, porque
se supone que está escrito cerca de 70 años, ¿no es cierto?, después de la llegada hispana al Perú, en quichua, y un documento que da cuenta de la mitología y de la religión antigua, ¿no? Entonces, Taylor va a analizar uno de los elementos más potentes en este proceso de choque, que es el lenguaje, ¿no? Cómo se implanta, ¿no es cierto?, el pensamiento occidental a través del lenguaje. Y solamente un caso, ¿no? Hay un montón. Yo, por ejemplo, el tema de crearse el diablo acá en el mundo andino, ¿no? O sea, ese es un trabajo súper potente, des en cuenta que recién en el siglo XII se está como complejizando esa figura en la Edad Media europea. Y llegar acá y darle la forma de mal a una entelequia, a una entidad, a un supay, es un proceso súper difícil, ¿no? Y él dice, miren, él dice que en este, por ejemplo, que él, en el análisis que hace lingüístico, ¿no?, del manuscrito de Huarochirí, dice que encuentra la disputa eclesiástica, la disputa espiritual, ¿no es cierto? Y la disputa por el más allá en términos, ¿no? En cómo se van generando, cómo se van construyendo las palabras, 70 años después de la llegada de los españoles, ¿no? Cómo se habían redefinido el léxico quichua en esos 70 años, ¿no? Cómo, por ejemplo, se van a redefinir palabras que están relacionadas a la definición espiritual como ucha, pampachay, camac o haya, ¿no? Que llegan al Ecuador también, o sea, camac, ¿no? Dios, haya, difunto, el cadáver, pero y además cómo afecta por el otro lado, o sea, siempre es de ida y vuelta, ¿no? Cómo afecta la resemantización quichua a elementos usados pero de origen hispánico, por ejemplo, como ánima o brujo, ¿no? Que aparecen muy comúnmente citados en los manuscritos del siglo XVI. Entonces, él va a sostener que el debate lingüístico no, o sea, a pesar de que intenta ser impuesto, va a dar paso a una interpretación, ¿no? Entonces, miren, un elemento que trae Taylor a colación, ¿no? Dice, el predicador necesitará de un Dios. Imagínense, eres un dominico, eres un franciscano, necesitas un Dios. Va a ser camac, ¿no? Y un alma que salvar, ¿no? Y de camac, camac, ánima, camay, camaquec, aparecen un montón en las prédicas de este periodo, aparece definida de múltiples formas, incluso como zongo en el léxico de Fray Domingo de Santo Tomás, que son estos primeros diccionarios de quichua que se crearon para que vayan los predicadores, ¿no es cierto? Y a ejercer este discurso eficaz. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que cita Taylor, ¿no? Y dice, por ejemplo, Cieza de León en un momento dice, Pachacamac, ¿no? Pachacamac, este dios que tienen, este demonio al que rinden culto, ¿no es cierto? Este demonio al que, porque recuerden que si es pagano, entonces es un diablo, esto está creado por los diablos, ¿no es cierto? Está compuesto por Dios y por la tierra, dice, ¿no es cierto? Y Garcilaso de la Vega dice, eso le pasa a Cieza porque no entiende que el camac no puede necesariamente, o sea, no necesariamente es parte de una entelequia que aluda a lo divino, ¿no? Y en base a la definición de cómo se habla de este Dios que hay que crear, recuerden, estos tipos no tienen un Dios, ¿no? Y además este otro Dios tiene nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Entonces a Dios se le llama camac, pero por ejemplo en algunos pasajes del relato aparece como aquel que me ha dado vida, aquel que me ha guiado, ¿no es cierto? Y Kamai como el alma que me ha dado. Y recuerden que este es otro concepto que no existe, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay que crearlo y hay que quichizarlo, ¿no? El objeto va a ser crear todo un léxico para poder hablar de Dios con esta gente, hablar del Dios cristiano que entendemos. O sea, es una cosa muy compleja, ¿no? O sea, y en este caso, por ejemplo, el debate que abre Taylor es impresionante, porque es un debate que ya nos lleva a la semiótica, a la semántica, ¿no? Franklin, ¿vas a decir algo? No, solamente un apunte. Casualmente en Abya conseguí un facsímil de una gramática muisca y se veía ese afán, ¿no?, por ir descifrando el aparataje mental de estos pueblos a colonizarse el plano espiritual. Pero supongo que también en otros países, lo que hoy es México, Guatemala, se fueron haciendo ese tipo de gramáticas, de compendios, de diccionarios, porque lo importante era un poco también sintonizarse para llegar. Y dado que esto era una empresa, pues a lo mejor en un principio fue más fácil
apropiarse de la lengua del otro y luego imponer de la lengua del otro como algo que se fue generalizando, ¿no? Pero Quizá por allí es Franklin, porque igual dices, o sea, la iglesia genera la lengua del otro. Pero claro, la idea de que sea un otro, esa es permanente. Es decir, no te interesa, no le interesa, si bien es cierto que esta idea, y eso sostiene Stensoro, ¿no? O sea, la idea de que la República de Indios y la República de Blancos permanezcan y que el indio esté siempre en sospecha, es también un objeto político. O sea, no integrarte, porque si el indio se convirtiera y punto, pasaría a ser cristiano y ya. Pero no, o sea, siempre está bajo sospecha. Entonces hay que crear o sea, tiene que hablar en su lengua. Entonces, por eso la iglesia es la gran difusora del quichua, ¿no? O sea, no solamente como autora de las gramáticas y como autora de los mecanismos de prédica, que son muy, muy importantes en este periodo, sino también como una generadora, como lo que tú estás diciendo, de cosmovisión. Porque, no, o sea, decirle, yo me acuerdo una potente clase de la Miriam Merchán ahí en la Católica cuando yo era alumno, que ella decía, nominar para dominar. El que pone nombre a algo, se apropia de ese algo, ¿no? Si ese algo se llama, no sé, yo le llamo árbol, pero luego se pasa a llamar de otra forma y mi interpretación se impone, yo domestiqué esa otra cosa. O sea, es parte de una suerte de proceso simbólico muy profundo, ¿no? ¿Cómo dices que se llama esta gramática muisca? es una gramática de la lengua muisca. No, puedo verla si deseas. No tengo ese dato de referencia, pero si me das un minuto puedo aportarla. Lo interesante va a ser que, verán, también les puedo compartir, yo tengo uno o dos de las gramáticas de las que estamos hablando. Por ejemplo, el lexicón de Fray Domingo de Santo Tomás es interesantísimo, ¿no? Lo que va a decir Taylor es que al ser procesos en construcción, no son unificados. Es decir, no es que la gente leía el lexicón y lo aplicaba a una prédica, sino que habían otras interpretaciones del mundo, de la realidad, ¿no es cierto?, del mundo andino. Entonces, lo que hacía que choquen. Entonces, por ejemplo, en el manuscrito de Guarochirí, para referirse a alma, no usan camay como en otros documentos, sino ánima. Es decir, prefieren introducir el término castellano, ¿no? Ya que no existe, lo introduces. O sea, sí se nota, o sea, en dónde está el ámbito de poder en esta cuestión, ¿no? Introducirle elementos en el marco simbólico de otra población. Eso es brutal. Por ahí va la cosa. Ahora, para no quedarnos en esto y abrir el debate, quisiera también ponerles la dimensión que hace Estensoro Fuchs, Juan Carlos Estensoro Fuchs. Este fue mi profe y creo que es uno de los historiadores peruanos más potentes contemporáneos, ¿no? Y él tiene un librito, no es un librito, es un pequeño artículo que se llama El simio de Dios, donde justamente pone en cuestionamiento la idea binaria, ¿no es cierto?, de esta suerte de transmisión del cristianismo sobre las poblaciones americanas sin ningún tipo de resistencia o de resignificación. Y más bien aquí yo sí quise ponerle como literal, ¿no?, para partir de aquí al debate, ¿no? Si la mirada de Occidente, miren, que es la del historiador y la del antropólogo, o sea, asumamos que estamos hablando desde la disciplina, ¿no? Tiende a congelar, a sacar de la historia a los indios. Ella coloca igualmente el ámbito de lo religioso bajo el imperio o la tiranía de la larga duración o de la inmovilidad. Aquí está cuestionando dos cosas, ¿no? En el esquema resistencia-dominación, el catolicismo es percibido como un bloque pétreo e invariable, casi tanto como la supuesta fe prehispánica de los indios. Entonces, estamos en este proceso en el que se está configurando este gran debate. Yo al menos pienso que es así, ¿no? Debe haber sido muy complejo como para resumirlo, como llegaron, implantaron un modelo, lo aceptamos o lo sincretizamos y ya. Debe haber sido muy complejo, ¿no? Entonces, la riqueza de las fuentes históricas americanas sobre la evangelización nos permite invertir esta perspectiva y acercarnos a un mundo de cambios rápidos, dice Estensoro, ¿no? Tanto de la población indígena, de sus creencias, sin que haya en ello ningún signo de empobrecimiento ni de humillación, como de la iglesia, obligada a redefinir continuamente
los contenidos de su práctica doctrinal. Esto me parece a mí absolutamente potente, ¿no? Es decir, vemos a los actores que están luchando por este mapa espiritual de la muerte en disputa, uno con otro, internamente y continuamente, ¿no? Entonces no es la iglesia un bloque. Y por eso es lo que, como hemos visto ahorita en los concilios limenses, no se acaba con el primer concilio. Continuamente está convocando a redefinir problemas políticos y sociales. Miren este otro acercamiento, ¿no? Si los evangelizadores buscan acercarse, conocer los ritos, las creencias indígenas para afinar sus estrategias proselitistas, eso es el papel del predicador, tiene que conocer cómo se acerca. Los indígenas que reconocen el poder del Dios cristiano en el triunfo efectivo de los españoles están interesados en conservar sus ritos como en conocer los ritos católicos y las características de ese nuevo Dios, ya sea para poder domesticarlo y hacerlo favorable a ellos, ya sea para combatirlo o contrarrestar su poder, ya sea finalmente para reproducir la religión católica sin necesidad de pasar por la intermediación de los españoles. Los ejemplos que pone Estensoro en el Simio de Dios tienen que ver con que muchos de los procesos iniciados como idolatrías eran realmente ritos católicos reinterpretados. O sea, lo que nos hace pensar que en esta disputa por el más allá, en el mundo andino, no había una pasividad, sino que ya estaba siendo reinterpretado y que de hecho se veía como idolatría. La propia interpretación de elementos que habían sido tomados del catolicismo y reinterpretados. Pero reinterpretados porque podían, ¿no? Es decir, porque estaba esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Miren, y esto como les he dicho siempre, o sea, si hay esta posibilidad de interpretar, ¿no es cierto?, de dar forma a la creencia, esta creencia se convierte también en una producción política, ¿no? Un segundo tipo de movimiento que puede ser simultáneo al anterior es el de rechazo-separación. Del lado indígena puede manifestarse como un cuestionamiento al poder colonial y estallar de forma coyuntural en rebeliones o movimientos religiosos sociales, como fue justamente el culto a las huacas, el Taquioncoy, el mito del Incarrí, las rebeliones indígenas, que tenían también un montón de elementos que están recorriendo este tipo digamos que de prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va como el acercamiento para entender una dinámica bastante más compleja, ¿no? Entonces, no sé qué opinan, qué opiniones merece Estensoro Fuchs. Leo. Auto. Digamos, una de las cuestiones más interesantes de la lectura de Nettel, a mi modo de ver, es que, citando estas encuestas que se realizan, ¿no? Y la idea de que el mundo, digamos, el indígena, el indio, como mencionan ellos, se convierte en sujeto de derechos, ¿no? Por supuesto, dentro del maltrato, pero también ya a partir, digamos, de ser un sujeto de derechos, de adscribir a la religión católica su ritual, pero por otro lado también adscribir a la necesidad de resistir y también jugar bajo las reglas de juego, por ejemplo, por el tema de tierras. Entonces, efectivamente hay un proceso de subversión, de imposición, de adaptación, pero como tú bien mencionaste en la clase anterior, no es un proceso de doble cara donde el uno se somete y el otro conquista. Entonces, como tú mencionabas claramente, es muy complejo. Y, por ejemplo, el tema de la defensa de la tierra, el tema del indio como sujeto de derechos y como tributario. A pesar del maltrato, digamos, y a pesar de que escribe y ya comienza a emplear esas mismas reglas de juego para, digamos, ya obtener beneficios o obtener conquistas de sus luchas, ¿no? Y eso, a mi modo de ver, creo que es interesante, coherente con lo que menciona el historiador. Emilia, va a aportar. Qué bien. Perdón, ya. Yo quería aportar diciendo que se transforma un poco el discurso de que los indígenas fueron sometidos, de que se les quitó todo, que fueron sumisos y bueno, el discurso oficial de los indios esclavos hacia uno que se encamina más hacia la agencia y el poder de negociación que tienen estos indígenas, porque si bien de alguna manera no es el primer proceso de adaptación religiosa que tienen, porque ya pasaron por la dominación inca, que si no, aunque no fue tan larga, digamos que sí transformó la visión en cómo estos indígenas ven la religión. La religión tiene un poder político muy fuerte. Entonces, creer que lo usaron a su favor
me parece que es una forma de incluso de transformar la propia identidad del indígena ahora y darle mucha más agencia y mucho más accionar activo a la comunidad indígena desde el pasado, desde la reivindicación del pasado. Y un poco... Dale, Emilia, sigue, sigue. Sí, perdón, solo un poco como destruir este discurso, o no destruirlo, sino más bien como criticarlo y discutirlo para transformar un poco la forma en cómo vemos al ser indígena hasta el presente. Sí, o sea, yo creo que hay una cosa interesante en lo que tú dices. Yo no creo que haya que eliminar digamos que la dureza del proceso. O sea, es decir, es un proceso de dominación. Pero es un proceso de dominación mucho más. O sea, de alguna forma, este tipo de análisis te permiten ver que dentro de estas prácticas debe haber mayor parte. O sea, incluso, por ejemplo, no sé si Franklin, el otro día yo te oí comentar, ¿no? O sea, en torno, por ejemplo, a los aportes que hace Salomón, ¿no? Decir, ¿qué es lo que pasa acá? Es decir, todos van a ser, o sea, la población indígena, miren cómo está siendo tratada por nosotros, ¿no? El mismo rasero. Pero todos realmente empezaron a ocupar el mismo lugar. O se mantuvieron élites indígenas gestionando población. No sé si quieres aportar algo, Franklin, al respecto, como desde esta perspectiva. Bueno, yo creo que hubo también una diferenciación en el sentido de que sí hubo una suerte de élites, de caciques que tuvieron un trato diferente, no solamente en razón de tener alguna posición, sino también del ejercicio que fueron asumiendo. Por ejemplo, entiendo que algún privilegio tenían los indios cantores, o los indios músicos, o los indios tañedores. Entonces, como que ahí sí hubo una suerte de diferenciación, pero en todo caso, ya que no se podía destruir la organización social autóctona, sí aprovecharla hasta donde fuera posible, como para a partir de allí mismo ejercer un control, un sometimiento. Me parece que por ahí un poco fue el modelo. Es una cosa muy interesante y son aportes muy inquietantes los que se hacen ahora. Por ejemplo, les recomiendo yo, ojalá que esté ya disponible la tesis de Paula Daza, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero trata sobre las cacicas. ¿Ya? Y es una tesis que es trabajada con mucho rigor en el archivo, pero por ejemplo nos habla de mujeres indígenas en el siglo XVII y XVIII, me parece, que están ejerciendo el poder de sus comunidades, no solamente como gestoras de recursos, sino como gestoras de políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso aquí no está lastimosamente el Carlos, que él hablaba un poco de esta construcción, ¿no es cierto? Pero él decía, la construcción, por ejemplo, de mi imaginario y cómo lo ejecuto frente a mis demandas frente a la autoridad de la audiencia y evidentemente con el rey, al punto que hay cartas que llegan al rey de estas personas y son despachadas. Y ella cita un juicio muy importante, muy interesante, en el que una mujer indígena, India Paya, lo que nos hace pensar que esta era India de la élite, ¿no? Tiene un juicio con un español, y esto Dani lo sabe porque le he contado, pero es interesante porque ella hay un juicio, ella lo que cita es un juicio, ¿no? Donde el español le reclama por no haberle dado 70 varas de tela o alguna cosa así, ¿no? Y ella demuestra que le ha dado, pero que el otro le dice, sí, pero me dio cosidas en un traje. Y él dice, ¿cuál es el problema? Son 70 varas y yo soy una india principal, tenía que ponerme. Y ¿saben qué? Gana el juicio. O sea, es decir, hay unas relaciones de acceso, por ejemplo, en la que nosotros no necesariamente tenemos que partir del hecho de que decir, por ejemplo, población indígena refiere a un grupo homogéneo, ¿no? Como dice Franklin, hay distinciones, hay estrategias diversas de ascenso social y de incorporación al mundo colonial. Y una de estas estrategias, recuerden que estamos hablando de la muerte, va a ser la asimilación o la pseudo-asimilación de la doctrina imperante, ¿no? O sea, no en vano, Grushinsky, que ya vamos a pasar ahorita, dice, uno de los grandes promotores, ¿no es cierto?, de la expansión del cristianismo en México, van a ser los indios relacionados a la iglesia.
O sea que hay una élite indígena que está plenamente identificada con los intereses y con la difusión y con la gestión de poblaciones. O sea, es decir, ¿quién cobra impuestos de tributarios acá en la audiencia de Quito? Salomón dice que en gran medida los caciques también participan en eso. Aquí en el Valle de los Chillos, Juan Sangolquí. Y de hecho, Un dato nada más. dile. Un dato nada más. En uno de los congresos de ciencias sociales de Flaxo, bueno, no era posible intervenir así mucho porque había muchas preguntas así dependiendo del foro de la mesa temática, pero sí tuve yo una pequeña discrepancia con Paula Daza. Primero aclaro que ese tema de las casicas no es un tema que yo maneje ni domine, pero conozco a una autora pionera que abrió camino en ese campo, que es Rosario Coronel. Rosario, Y ella hizo un artículo que se volvió clásico sobre el tema de las casicas, del cual han aprovechado con y sin beneficio de inventario otros investigadores. Y se refirió esta señora Daza de una manera despectiva al trabajo de Rosario como un trabajito, lo cual pues, me parecía ofensivo porque era más bien un trabajo pionero que había abierto puertas para muchos trabajos. En todo caso, salvando ese detalle, supongo que ya la elaboración en la forma que tú lo dices debe ser muy aportativo para lo que estamos tratando de entender a propósito de este manejo, esta imposición de esquemas sobre las élites ya establecidas previamente. Eso es interesante que lo menciones porque cuando yo he hablado con la Paula, más bien ella reconocía el papel de la investigación de Coronel como justamente como la generadora y la motivadora del avance de su investigación. Creo que en ese caso hay que tener más bien cuidado y reconocer el aporte, ¿no es cierto? Aunque discrepemos. Claro. El aporte precedente. Claro, exacto. Pero de todas formas va por ahí. O sea, yo creo que estos estudios, independientemente desde dónde vengan, nos están dando a nosotros la misma luz que los medievalistas dieron en su momento al medievo europeo, ¿no? De una sociedad absolutamente negra y oscura, nos estamos dando cuenta que el periodo colonial, que lo que se entiende como periodo colonial o el periodo virreinal, en primer lugar, fue diverso. Es mucho más complejo, por ejemplo, que estas cosas pasen en el periodo de los Austrias, ¿no? O sea, en el periodo borbónico, perdón, ¿no? Es otra mentalidad, es otra forma de administrar. La iglesia está reformada. Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes que hemos estado logrando en este proceso ha sido entenderle como una disputa que sería tan compleja como que pasara hoy. Imagínense eso nada más. O sea, yo llego y a ustedes, no sé, les comparto mi escatología o una suerte escatología a ustedes y quiero convencerles de que me crean, ¿no? Entonces, o sea, van a haber posiciones, discrepancias, alguien creerá, se pelearán, tomarán cosas o no, y eso es lo importante. Quisiera como avanzar un poquito más rápido para no centrar. La próxima clase, por cierto, quería decirles de una clase, ya nos vamos súper visuales. El fin de semana, por favor, el último sello de Ingmar Bergman, un peliculón, porque nos vamos a saltar de acá para volver nuevamente, pero quiero ver cómo se le ha significado la muerte. Ingmar Bergman, El séptimo sello, un peliculón, está en el sílabus, y vamos a partir de eso, más de la lectura de La calavera de Weizmann, que ya subo hoy tarde al aula. No todo, sino que vamos a ir desde el Memento Mori, ¿no es cierto? El Memento Mori, a las danzas de la muerte y las representaciones de la muerte, o sea, cómo se le ha representado. Van a ser clases menos potentes, digamos, que en contenido teórico, pero quizá más visuales, más divertidas, ¿no? Les presento a Serge Grushinsky, y aquí donde estamos en esta cuestión, este autor importante, vinculado a la metodología de la Escuela de Anal, dice, esto que estamos viendo es porque el campo, lo que está en disputa en este momento, es mucho más grande de lo que parece. No son actores quietos, se sobreimponen. Recuerden que lo que está en disputa, yo pongo aquí, es la vida y la muerte y sus representaciones. Entonces, aquí viene el concepto clave de Grushinsky. Se está colonizando el imaginado. Este proceso es muy complejo, ¿no es cierto? Entonces no puede ser tan simple. Entonces, Grushinsky parte de esta pregunta, miren, ¿cómo analizar el choque cultural que ocasionó la expansión del occidente moderno? ¿No? Entonces, parte de un punto es como que los que leyeron a Nettel, básicamente ella lo que hace es explicar el libro de la colonización de lo imaginario, que es su tesis doctoral. Tengo uno nuevo y sellado que voy a dar al mejor aporte de
del lunes, o sea, es decir, el mejor trabajo del día lunes, se lleva el librito para que se motiven y hagan chévere, pero es un librazo, ¿no? Súper chévere. Pero claro, evidentemente estamos hablando de México, ¿no? Pero como dice Franklin, y como hemos estado pensando, es productivo salir de nuestro espacio local para dialogar con otras latitudes, ¿no? Entonces, Grushinsky va a decir, este proceso de cristianización no fue simplemente ideológico. Al afectar las relaciones íntimas, ¿no es cierto? Al decirte, por ejemplo, que la familia va a ser la célula social y tú no partes de esa condición, básicamente te estás reinterpretando toda tu vida, todo lo cotidiano, en todo lo que crees. Si te dice que tu cuerpo puede mancharse por el pecado, te está fregando, te está cambiando toda la perspectiva con lo que tú habías vivido. Entonces, Grushinsky básicamente va a decir, o sea, sus aportes, ¿no es cierto?, es dónde se van a producir estas disputas. La primera es en la transición, no solamente de pensamiento, porque nosotros estamos pensando como si ellos ya hubiesen hablado la misma lengua, ¿no? Va a decir, la primera y gran disputa va a ser la transición a un lenguaje alfabético. Y recuerden que nosotros pensamos en la lengua con la que nacemos, ¿no? Entonces, es decir, es muy importante la imaginación, la forma, la expresividad que nos da el lenguaje. Y de esto, pues, nosotros... el Franklin tiene escrito sobre Cervantes, o sea, la importancia de pensar en castellano es una cosa, pensar en quichua es otra, pensar en una lengua anterior al quichua debió haber sido otra cosa, ¿no? Entonces él dice, el primer gran impacto va a ser la transición al lenguaje alfabético. El segundo va a estar en la manera en que en este choque de lenguajes se produce y se genera la memoria y los imaginarios sociales. Y la tercera es cómo estos imaginarios se convierten en transformaciones sociales. Entonces termina, por ejemplo, preguntándose cómo cambia la concepción y la percepción de lo real y del más allá en las poblaciones americanas, en este contexto, ¿no es cierto? Si estás hablando de lenguaje, de símbolos, de cambios estructurales, ¿cómo impacta esto en la cabeza de esta gente? Y debe haber sido absolutamente profundo, ¿no? Entonces, miren, les cito solamente uno de los pocos, algunos elementos visuales que cita Grushinsky, y si nos damos cuenta en este plano, ¿no? Él dice, aquí se ha perdido muchísimo de la simbología del pueblo náhuatl, ¿no? Se ha perdido muchísimo la simbología. De hecho, el plano a nosotros se convierte en un espacio vacío, dice Grushinsky, donde solamente son representados los espacios de poder, que si ustedes se dan cuenta, se han convertido en la iglesia, la hacienda, el molino, el humilladero, en este caso, si pueden ver aquí la cruz, ¿no es cierto? Y básicamente se está incorporando un lenguaje escrito, un lenguaje alfabético, ¿no es cierto?, a una narración que habría sido hecha por códices, ¿no? Entonces imagínense lo brutal del cambio, ¿no? Entonces las primeras interpretaciones de los conquistadores en 2 dimensiones, enfrentándose, o sea, ¿cómo enfrento yo con 2 dimensiones esta idea que ellos me traen de un arte expresivo, de frontal, ¿no? O sea, es toda una serie de transformaciones, ¿no?, que están en disputa. Entonces, para Grushinsky, la idea de idolatría, o sea, que es otra explicación que digamos que aporta a la idea de millones, ¿no es cierto? La idea de idolatría es compleja porque rebasa a la idea del culto al ídolo, ¿no es cierto? Y cae en el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito de los afectos, en el ámbito de las supersticiones, de los juegos, de las magias, de lo que da sentido a la vida. Entonces, esto es una cosa importante, ¿no? Entonces él dice, en este sentido, o sea, si nosotros partimos que es bastante más que el culto a los ídolos, entonces el enfrentamiento superó ampliamente la imposición de una sobre otra, ¿no es cierto? Y por otro lado, el cristianismo es mucho más que un solo repertorio. O sea, y esta es la cosa, ¿no? O sea, ya vamos con algunos autores que están analizando la complejidad de este sistema, ¿no? Recuerden que se está jugando, que se está debatiendo este campo, ¿no? De lo que me toca a mí vivir más allá, de la recompensa eterna, que en el caso de los pueblos americanos era una recompensa que te ganabas nomás, ¿no? Entonces de repente hay que incluso cambiar
el plano de cómo yo percibo las recompensas, en fin, ¿no? Aquí yo pongo una cuestión, porque yo digo, todo esto a mí me parece que afecta a la idea como tú ves el mundo. O sea, no es un proceso simplemente de implantación, sino es un proceso de reconfiguración mutua de las visiones del mundo, o sea, de esos elementos que están anclados en los afectos, en las prácticas. Porque también, y aquí un poco tomando lo que decía la Emilia, si se reconoce la agencia también y la importancia de las poblaciones indígenas en este momento, también están impactando, ¿no es cierto?, de alguna forma u otra al colonizador, ¿no? O sea, es decir, no sale incólume, ¿no? Y además no es un participante pasivo, ¿no? O sea, está consumiendo productos, está oyendo interpretaciones. Por ejemplo, Grushinsky pone un ejemplo, ¿no? La iglesia en un momento también dice era tolerante con ciertas prácticas de hechicería cuando creía que no afectaban o no hacía el mal, no afectaban al orden o no hacía el mal. Entonces imagínate, si vos vas donde el brujo y el brujo efectivamente te cura, pues yo también voy, ¿no? A pesar de ser cristiano viejo o lo que sea, porque asumo esta posibilidad también de negociación por parte del que coloniza, ¿no? No está, o sea, si asumimos que el otro no está quieto, el repertorio de los otros tampoco va a ser único. Entonces miren, por ejemplo, lamentablemente cuando tomé la foto, corté uno de los elementos más importantes en este plano, ¿no? Porque aquí, en este lado de acá, ¿no es cierto? A este lado de acá, esto es un mapa de Tenango en 1587. En este lado de acá hay una serpiente, ¿no? Entonces a Grushinsky lo que le parece es que, y sobre la serpiente hay una cruz, ¿no? Entonces, sobre cada punto de adoración se ha significado el símbolo de la imposición, ¿no? Pero, ojo, tanto el cerro, aquí en este, más acasito, en este mismo plano, habían otras cruces sobre otros cerros, y acá había una serpiente con un cerro. Se está representando la idea de que ahí habita el dios Coatl, que es la serpiente, ¿no es cierto? Él dice, es como si la cristianización del espacio y en el espacio coexistiera. O sea, esta imposición que nosotros vemos, por ejemplo, en la capilla, ¿no? Nosotros nos preguntábamos con el Dani por qué se llamará la capilla ese poblado de Calderón. Y ellos se asumían como viejos, o sea, como un poblado viejo. Y yo le digo, Dani, este poblado se llama La Capilla, deben ser nuevos. ¿Cuándo efectivamente encontramos documentación colonial que menciona a La Capilla? O sea, a ese poblado, ¿no es cierto? Incluso aparece en las disputas de Alfaro con el obispo Schumacher, y él es el que manda construir el templo sobre este antiguo humilladero, ¿no? Que había sido un pucará, además, ¿no? Tiene ese sentido de imposición, ¿no? Súper importante. No sé, Dani, si quieres aportar algo de esta cosa. Además, estoy hablando de tu próximo país adoptivo. Sí, Leo. Justo me acordaba de eso de la capilla cuando estábamos haciendo el trabajo de archivo, que encontramos este tema del arzobispo Schumacher y de Eloy Alfaro, que ya se le mencionaba en documentos virreinales. Entonces, además, acuérdate también que el tema de los pucarás, toda la parte de Huanhuiltagua tiene varios pucarás. También está este tema se me fue el nombre de esta fuente sagrada de Humayacu, en San Miguel del Común, que también entra dentro de todos los relatos, incluso entra en el relato de cómo aparece esta imagen de la Virgen en la capilla, que dicen que es una virgen que aparece en Humayacu, ¿no? Y cómo hay esta mezcla de lo católico cristiano con lo ancestral, porque Humayacu es este lugar sagrado de todas las comunidades indígenas de Calderón, y ahí precisamente es donde aparece la Virgen que está ubicada en la capilla, y es donde además se hacían la limpieza de los muertos, ¿no? Es interesante lo que mencionas, y eso yo me había olvidado, Dani, que es cierto, ¿no? O sea, cuando se construye una visión del siglo XIX, digamos que de la importancia del lugar, en este poblado, ¿no es cierto?, indígena, llamado La Capilla, además, que no es
no es Oyacoto, no es, o sea, no tiene el nombre quichua, sino la capilla, porque había sido un antiguo pucará. Y además que ellos se consideran los, guardianes de la fuente ritual de Humayacu, porque era el único ojo de agua que les daba el líquido a todas las poblaciones del sector. De repente la Virgen, claro, aparece en ese sitio y de alguna forma confirma de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, esta idea de que las dos cosas están mezcladas. O sea, y de hecho, cuando nos hacen a nosotros la limpia en San Miguel del Común, esta gente en el mismo ojo de agua de Humayacu, ¿no? Esta gente, claro, invoca los cerros, invoca los apus, pero también te hacen una crucecilla por ahí y toda la cuestión, ¿no? Entonces, a mí me parece lo interesante como estas evidencias, les llamaría yo, de la indisciplina, ¿no? Que es algo muy bonito, que es de lo que mencionó hace rato la Emilia, ¿no? O sea, gente que no necesariamente se somete, gente que es piadosa, que es cristiana y que efectivamente está preocupada por entender. Eso, Grushinsky en México dice que eso es evidente, ¿no? Básicamente, dentro de esta concepción, Grushinsky aporta esta idea de que la vida y la muerte aparecen como realidades disputadas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede medir esta cuestión? ¿Dónde se lee esa disputa? Otra vez en México, en los procesos por idolatría, ¿cierto? Volvemos, tanto lo que está pasando en el Perú, lo que pasa acá, lo que va a pasar en México, hay un anclaje, hay una suerte de lectura que se puede hacer, ¿no es cierto? Y él dice que la idolatría, básicamente, él entiende como todos aquellos elementos que están cuestionando el mundo desde lo católico con una raigambre indígena, es decir, anclados de esa posibilidad de interpretación que había, ¿se acuerdan? Esa posibilidad de interpretación que nos daba la idolatría es la que nos permite generar esta condición propia. Entonces, hay algún momento en todos estos espacios donde la vida y la muerte se están pensando desde el individuo, y por eso hay que controlarle mucho, ¿no? Y en última instancia, la idolatría da cuenta de esta red densa de prácticas, de saberes, ¿no es cierto?, que se despliegan en el ámbito de lo cotidiano. Miren en este planito, exactamente los mismos elementos, ¿no? O sea, esta idea todavía de esta grafía, ¿cierto? Pero ya con la iglesia y con los espacios de poder en el sitio, ¿no? Y son planos como los que se encuentran acá cuando hay disputas de tierras o reparticiones o lo que fuera, ¿no? Entonces va a decir que en el caso mexicano, y miren lo parecido, ¿no?, al caso andino, el sistema se impone y no se negocia, sino que se impone, es decir, sobre los cultos, sobre los templos de los antiguos dioses se erigirán los nuevos templos, ¿cierto? Y se regirá el culto al nuevo Dios, que en este caso el Dios cristiano. No se comparte, es decir, se busca aniquilar el culto, se busca cambiar el calendario ritual, se busca darle forma. De eso hay muchos ejemplos. Quizá la Pau pueda aportarnos algún ejemplo en torno a esto. Por ejemplo, las fechas del Corpus Christi y todo, que coincidan con el calendario ritual para... No sé si tienes algún ejemplo, Pau, o alguien, quien quiera. No, realmente no se me viene a la mente, Leo. Pienso en los animeros, no sé por qué pensaríamos que solo es en finados, pero unos lo hacen desde octubre, por ejemplo. No sé qué hay ahí, por qué se extiende ese calendario, por ejemplo. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué nos dice esas fechas que ellos también se toman y no coincide solamente con el calendario cristiano que viene a ser en noviembre la conmemoración de difuntos? Son fechas importantes. O sea, lo que hay que darse cuenta es que hay un proceso de apropiación de ese calendario ritual. Franklin, ¿tienes Por algún... ejemplo, en el Corpus Christi entiendo que hay un uso muy indicado de eso, ¿no? Así es. O sea, son tiempos de siembra y cosecha, antiguas prácticas rituales que se resignifican. Dani, ¿tienes datos? Sabes que ahorita me acuerdo de este tema que, por ejemplo, en Imbabura, el tema de las fiestas, que tienen mucho que ver con estos rituales que tienen una parte católica y una parte indígena. Por ejemplo, el tema del Yamor en Otavalo, el tema de la chicha de jora en Cotacachi.
Así es. Creo que por ahí va, ¿no? O sea, Así es. O sea, esta es la sofisticación del sistema, ¿no? O sea, tienes que caer sobre los tiempos sagrados. O sea, y el tiempo sagrado se convertirá en el otro tiempo sagrado. Recuerda que ese Dios se va a convertir en el único. Otra cosa importante, el monopolio del sacerdocio. No se comparte el sacerdocio en el proceso de evangelización hispano, no se comparte el sacerdocio. El sacerdote tiene que ser hispano. Y por último, el lenguaje hermético. Entonces, Grushinsky se pregunta, ¿entenderían? O sea, ¿serían eficaces estas prédicas? Más allá de que sabemos que eran muy complejas y que estamos viendo cómo se desarrollan conceptos como alma, infierno, mancha, pecado, ¿se entenderían? O más bien había una suerte de interpretación, ¿no? Entonces la respuesta que da Grushinsky, miren este altar que pongo, ¿no? Es un altar mexicano real, pero evidentemente no es de la época, ¿no? Pero es lo que nos dice. El ejemplo que pone él básicamente es, en el lado público, en la faceta de mi vida pública, quizás sí funcione y sea bastante eficaz el proceso de generación de este marco, ¿no es cierto?, ritual. Pero incluso, por ejemplo, aquí les pongo estos datos, ¿no? Por ejemplo, como la aceptación de ciertas prácticas vinculadas a los antiguos ritos, como la embriaguez, los baños, el conocimiento de los viejos, en fin, ¿no? Pero en lo privado era otra cosa. Y aquí eso es importante, ¿no? O sea, miren estas preguntas que yo me pongo aquí, claro que evidentemente las traduzco a un lenguaje que Grushinsky no usa, ¿no? Un lenguaje popular, pero yo digo, si tus muertos fueron infieles, están achicharrándose en el infierno, y para salvarlos debo aceptar una devoción que yo no veo. Entonces, la adaptación de ese marco espiritual al campo de lo privado es el problema. Entonces, él dice que nociones como el libre albedrío, la familia como el eje social, el alma o el pecado causan muchos problemas y continúan en el ámbito de lo privado resolviéndose de otra manera, ¿no? O sea, es decir, como dice Austin, ¿no? Si te enfermas, acudo al sanador, al que sabe manejar las plantas. En el caso de México es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, miren esta monja novohispana, que es básicamente ya la implantación de esta idea de el bien morir como una lucha espiritual profunda y toda la cuestión, nos muestra que hay dos puntos de vista que están disputándose un espacio común. O sea, el más allá es común para ambos, digamos que para ambos lados, para el cristianismo y para las religiones americanas, pero es distinto el acceso a ese más allá y es distinto el sentido mismo de ese más allá. Entonces, la prédica y el ordenamiento para que estas dos cosas se acoplen deberá ser brutal. Y así lo han identificado ustedes en el análisis de los concilios limenses, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser tan brutal y tan sofisticado, ¿no es cierto?, este pensamiento para ordenar y hacer que las dos ideas de más allá se fundan, que surgen cosas como las que vieron ustedes en los concilios, ¿no? Miren este ejemplo del Tercer Concilio Mexicano. Por ejemplo, el Tercer Concilio Mexicano es en 1585 y dice que se pide que se debe dejar de pintar demonios y animales al lado de los santos, pues los indios los vuelven a adorar en los cuadros, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos viendo un debate que está anclado a la iglesia tridentina ya, ¿no? Ya está fuertemente asentado el pensamiento tridentino, pero en el que, claro, cualquier desliz en la pedagogía del más allá puede ser interpretado, ¿no? Leo, perdón, no sé, ahorita que veo eso de ese concilio, se me viene a la cabeza los exvotos. Claro, claro. Y esos cuadritos son una maravilla porque rompen totalmente, no sé, un canon de pintar santos y todo esto, ¿no? Y están relatadas esas historias, ¿no? Que se aparecen diablos, que aparecen santos, que se llevan animales, que te salvan de una erupción. Y es ahí, ¿no? Tú ves esas fronteras entre esas dos matrices que están ahí negociando, en disputa. Los poros son inmensos, ¿no? Por cómo se alimentan. Tú dices, hay esa negociación, intercalan. Ninguno sale incólume, sin resultar afectado de esto, ¿no? Y pienso en esto, ¿no? Como tú dices, esta parte formal de los concilios, cómo debió haber sido de
de potente para fundir estas ideas del más allá, pero es en lo privado, es en lo íntimo, eso es en las prácticas cotidianas, familiares, donde creo yo que hay esos espacios donde se conservan, donde se puede ver esa fusión, digamos, de esas dos matrices, ¿no? Y es donde debió haber sido más difícil entrar. Es la hipótesis de Grushinsky. O sea, es la hipótesis de Grushinsky. Dicen, lo público funciona. De hecho, incluso des en cuenta que en espacios como México o Lima llega a haber hasta Inquisición, ¿no? Es decir, que hay un organismo que sanciona. Pero, incluso en la Inquisición, el juicio a los indígenas es diverso, ¿no? Porque no son herejes, son paganos, ¿no? Entonces, no van a los juicios de Inquisición. Es rarísimo. O sea, se juzga al hereje. Y además que hay otra cosa en los aportes de Greenleaf y de toda esta gente que estudió la Inquisición. La Inquisición, o sea, tiene ese marco religioso que es del tribunal y toda la cuestión, pero recuerden que se ejecuta, el que ejecuta es el organismo civil. O sea, termina ejecutándose a nivel civil. Y eso es interesante. O sea, es muy interesante. Porque aquí está esta cuestión. Yo quisiera oírle, ya que no he hablado esta tarde, al Esteban. ¿Y cómo ve, por ejemplo, en esta sociedad del siglo XVI, ¿no es cierto?, en disputa con estos modelos sobreimponiéndose, ¿cómo le ves ahora que este debate que vos quieres incorporar a tu proyecto o a tu trabajo de este curso, pues ha sido ya de larga data, ¿no? O sea, es decir, nunca hemos estado como muy contentos ni muy satisfechos con una idea única de ese más allá de esa escatología. ¿Qué opinas, Esteban? ¿Ya no está el Esteban? Claro, o sea, sí me cambia un poco la perspectiva de todas las cosas que dices, ¿no? Desde cosas que se tienen como asumidas. Y me hacen, o sea, esto que hablas, ¿no? De las 10 diferentes religiones católicas que vinieron a negociar con las 200 religiones que habían acá y que salen como resultados todos estos híbridos que se pueden llamar de distintas maneras, pero que todos, digamos, están más o menos asumidos. ¿Cómo es de compleja esa relación con lo contemporáneo? ¿Cuáles son las cosas que estamos negociando ahora? ¿Cuáles son digamos, las cuestiones que ahora nos moldean el pensamiento? Los vacíos que tenemos porque ya no tenemos esta cuestión o porque se van perdiendo las fees o la confianza, o que ya no se sienten representados en algunos dogmas de la religión, como son ahora capturados por el poder económico y la cuestión comercial, y se vuelven casi que productos que están reducidos al comercio. Pero no tengo, o sea, solamente me explota en la cara un poco toda la complejidad de esta cosa, ¿no? Y entonces me hace pensar como de diferentes perspectivas, un poco tratar de reducir el problema a algo más pequeño que a toda esta complejidad grande, pero entonces no tengo, digamos, alguna cosa, solo me está explotando en la cara toda la información todavía. Es interesante lo que dices, recuerden que es un catolicismo, ¿no? Pero es un catolicismo en disputa como es hasta hoy. Pues es decir, cuando mi abuela me contaba que la misa, ¿hasta qué año fue la misa en latín, Franklin? No sé, yo pensaría que hasta el año 65, por ahí, que es el Concilio Vaticano II. Sí, ¿no? Y de espaldas, el sacerdote en gran parte de los momentos de espaldas a la gente. Entonces mi abuela me contaba eso como parte de su niñez, ¿no? Y parte de su vida. Pero, por ejemplo, entonces yo le preguntaba a la abuela, ¿y qué pasó cuando el sacerdote tiene que ver al público, a los creyentes, y tiene que hablar con ellos, y tiene que decir la homilía en castellano, leer la Biblia en castellano? Entonces me decía, fue como una cosa en la que hubo gente que no se quiso adaptar. Pero en ese momento a la iglesia le estaba tocando transformarse, ¿no? Y lo sigue haciendo.
O sea, no hay peor cosa, creo yo, que como analistas, historiadores, lo que sea, verle a la institución como un monolito. Pero en este caso llega un cristianismo, ¿no? Un cristianismo que está, por ejemplo, cuando, o sea, si ustedes leen, voy a subir el libro de Grushinsky apenas lo consiga, hay una serie de tácticas, ¿no es cierto?, que hacen las distintas órdenes religiosas. Pero sobre todo en México parece que tuvo mucha importancia lo que hicieron los franciscanos. Entonces ellos viendo lo que hacían los grandes brujos, ¿no es cierto? Entonces dice que, por ejemplo, oraban a Dios para que llueva y si llovía, chuta. Era una forma interesante de acercarte a los, digamos que de alguna forma, a los resultados que te daba la otra religión, ¿no? O esta idea de que podías morir y no descomponerte, ¿no? O sea, recuerden que en el mundo del más allá, lo que está en negociación es algo que se escapa, ¿no? Yo le decía, creo que te dije a ti, Esteban, el otro día que hablamos, ¿no? Pero que me mandaron un documento, uno de estos, no sé cómo se llama, en meme, de Facebook, un video, en el que se le preguntaba a unas personas, ¿no? ¿Quiénes son las personas más importantes de tu vida? Este y este, ¿no? ¿Qué les darías tú si pudieras darles de regalo? Esto y esto. Si fueras millonario, esto. Maravillas. Y le cambian la respuesta simplemente añadiendo el límite, ¿no? Le dicen, bueno, ¿y qué le daría si fuera su última Navidad? Y la gente retrotrae y cambia muchísimo, ¿no? Entonces, en ese ámbito, en ese pensamiento, ahí estamos nosotros discutiendo. Entonces, por eso es tan rimbombante esta cosa, ¿no? Alguien está escribiendo, perdón, que no había visto. Correcto, Emilia. ¿Quieres aportar más al respecto de estas cosas que has puesto? El carnaval, fiestas indígenas de la Pachamama, la cuaresma cristiana, son elementos que están, es el calendario ritual que está en disputa, ¿no? Y que está en juego, como dice el Dani. Bueno. Sí, más bien es una pregunta. Está relacionada con el tiempo y con el cronograma. ¿Qué tanto impacto, digamos, en esta transformación con respecto a la perspectiva del tiempo tuvo que ver con la aceptación de una nueva religión? Fundamental, o sea, fundamental. Recuerda que lo que dice Ramos es que el debate va a ser tempo espacial, siempre. Entonces tienes que entender gran parte de digamos que la función de estos primeros predicadores fue entender el marco ritual, el calendario ritual, para poder cambiarlo, ¿no? No cambiarlo en el sentido, sino para poder sobreponerse. En ese sentido, si te das cuenta, por ejemplo, los tiempos de la siembra y la cosecha se mezclan con festividades cristianas y generalmente generan también la apropiación de la comida ritual, ¿no? O sea, es decir, el yanaapi, las tantaguaguas, o sea, es decir, la colada morada, las guaguas de pan, entran también a este consumo resignificadas y resignificándose, ¿no? O sea, es decir, continuamente. Y no ha parado. Esa es otra cosa que hay que... ¿Por qué ciertos debates que estamos viendo nos resultan familiares? Porque no para. O sea, porque si como especie hubiésemos descubierto qué pasa después de la muerte a ciencia cierta, quizá estos debates se caerían, ¿no? Pero no sabemos. O sea, y la gente sigue... Esto es una cosa interesante que va a decir la Pau en su artículo para este curso. O sea, ¿por qué los médicos que enfrentan la pandemia, ¿cierto?, tienen esta honda fe en que alguien usa sus manos para salvar, por ejemplo, ¿no? Pleno siglo XXI. Y uno dice, bueno, porque sigue siendo potente. A millones cuando le preguntan qué papel cumple la religión en el siglo XVI, les va a decir el mismo papel que hoy. O sea, entonces hay cosas que cumplen el mismo papel que hoy. Entonces, miren, en esta cuestión, si hay esta pugna, esta disputa, ¿qué es lo que están haciendo? Y por eso es importante cuando comenzamos este curso redefiniendo el funcionamiento del marco ritual, de los símbolos y toda la cuestión, necesitan imponer un marco simbólico compartido. ¿Se acuerdan que el símbolo tiene únicamente validez si es compartido? Es decir, que ellos vean una cruz y asuman la presencia de Dios. Por eso el humilladero es eficaz. Ese símbolo tiene que ser compartido. Pero además, ese símbolo tiene que ser entendido como divino.
ilegal, o sea, es divino, no lo puedes profanar, no lo puedes tumbar, ¿no es cierto? Y ahora viene la lectura que hicimos, ¿no? Y tiene que propiciar un orden, tiene que propiciar un orden. Entonces, ese orden está planteado desde el principio y es una geografía de poder, ¿no? O sea, esto es una cosa, ya leyeron ustedes en los concilios, ¿no? Carlos V, en la cédula real del 18 de julio de 1539, decreta, miren, encargamos, y ahí viene el concilio, ¿no es cierto? Encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que en sus diócesis provean y den orden como los vecinos y naturales de ellas se puedan enterrar y entierren libremente en las iglesias o monasterios que quieren y por bien tuvieren, estando benditos el monasterio e iglesias y no se les ponga impedimento. Viene la cédula que de alguna forma está diseñando un marco, ¿cierto?, político y legal de esta nueva geografía de la muerte. Estos enterramientos no tienen cualquier forma. Aquí les he puesto una imagen de la capilla de Villasís en San Francisco, porque no son para todos, a pesar de que se les dice, ¿no? En primer lugar, que todos, naturales y vecinos, tengan ese chance de enterrarse, no de cualquier forma, ¿no? Disponiendo y generando una geografía del poder que refleje no solo la estructura moral que está aquí vigente en el presente, sino que esa estructura moral, económica y política se refleje en el más allá. Y esa es la función de lo que están ahorita ustedes trayendo a colación con los concilios de Lima, ¿no? Es decir, hay un orden, hay un proceso, hay una disposición, ¿no es cierto?, que se debe llevar, que se debe respetar, pero esta disposición además está enfocada en que esta estructura moral sea la estructura del más allá, es decir, no es lo mismo el vecino que el natural, y habrá que en algún momento enfrentar esas prácticas de lo que están haciendo. En este contexto está lo que el Franklin empezó diciendo creo que en tu primera intervención, Franklin, o sea, diseñar un sinuoso aparato que permita no solamente la gestión económica, porque recuerden que se va a testar, se va a poner a los cuerpos en lugares, ¿cierto?, y política, porque estarán ubicados, en este caso todavía dentro de las iglesias en gran medida o cerca de las iglesias, pero determinando también un orden moral del más allá, ¿no es cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, en los concilios de Lima, en los concilios de Quito se sanciona, por ejemplo, a los sacerdotes que hacen testar en favor de ellos, a los sacerdotes que no dan permiso de que se entierren los naturales, a aquellos que no vigilan lo que tienen que vigilar, en fin, o sea, es un orden moral. No sé si quieres aportar algo más, Franklin, respecto a lo que ya analizaste al principio, porque ahí estamos, ¿no? No por ahora, mi lectura fue general, pero como te decía, lo que me llamaba la atención es cómo esos concilios aparecen un correlato de los testimonios de los viajeros, en este caso Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Pero como también señalé, o sea, me quedan bastantes preguntas, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones para rescatar estos documentos en el siglo XX? Evidentemente es una fuente histórica, eso es innegable, pero la Iglesia, pues, aunque conservaba mucho del viejo régimen, ya tendría otro tipo de, eh, de intereses, otro tipo de visiones. No, de momento básicamente aquello, salvo la confirmación de que en todo esto se ve la salvaguarda de los intereses de la Iglesia. Quizá por ahí explica, ¿no? Porque el documento pues tardó tanto en darse a conocer. Sí, y recuerden una cosa, está a disposición de todos, ¿no? A pesar de que dividimos en dos grupos la clase, accedan a esos documentos porque son interesantes. Básicamente son documentos estratégicos muy importantes. Voy a ver si cuelgo más. ¿Alguno de los colegas de historiadores los leyó? Silencio. ¿El Jero leyó? ¿Mauricio? Sí. ¿Qué conclusión sacas? Bueno, yo de mi parte, o sea, es algo súper amplio. ¿Por qué? Porque primero veo como normas para este grupo dominado. ¿En qué sentido? En que primero, para ser parte de esta nueva ideología,
tienen que ser bautizados, que deben de ser evangelizados y en fin, tantas cosas. Y que una vez ya siendo evangelizados, la misma iglesia va a obtener estos bienes. ¿Mediante qué? Mediante en no acatar estas normas que decía que debes ir a los domingos a misa, que cómo debes de enterrar a tus muertos, etcétera, etcétera. Entonces, más bien yo creo que la iglesia va dominando todos estos bienes de todas esas comunidades, por ese lado. Y pues por el otro, pues veo que como creyente, o sea, se sigue manteniendo algunos ritos. En este caso decía de este pensamiento del matrimonio, que es algo sagrado, que es algo único, que te vas a unir con, va a estar a los ojos de Dios. Esto también de los sacramentos, que para ser un católico debes de ser los sacramentos de iniciación, que es el bautizo, la primera comunión, la confirmación. Entonces, o sea, es algo así como que, algo impactante, eso podría decir. O sea, imagínense el impacto que tuvo este tipo de aplicaciones al diseñar un nuevo orden moral, ¿no? O sea, imagínense el impacto que tuvo. Yo los voy a poner solo como 2 ejemplos, ¿no? Y con esto creo que acabamos. Miren, ¿no? En el caso, por ejemplo, el Concilio de Limense, ¿no es cierto? La Constitución 25ª, de la manera en que han de ser enterrados los indios, ¿cierto? Nos habla ya de una disposición específica. Nos dice, porque somos informados que algunas personas con poco temor de Dios, no teniendo respeto a lo que la Santa Madre Iglesia tiene ordenado, entierran o mandan a enterrar a algunos indios cristianos o esclavos cristianos fuera de las iglesias o en los cementerios sin llamar al cura, y algunas criaturas bautizadas por evitar los inconvenientes, Entonces aquí volvemos bueno, sanciona con excomunión, ¿no? Y 10 pesos. Y si fueron esclavos o indios, sin mandárselo ni consentírselo, sus amos sean castigados conforme al delito. O sea, es un orden tenaz, pero aquí también nos habla de lo que venía yo diciendo hace un rato, ¿no? Esta idea de que el sacerdote es el único intermediario. Hay que, de alguna forma, también luchar contra esta suerte de gestión de la vida y la muerte, pero por parte de los ancianos de las comunas, los antiguos yachas, en fin, ¿no? Miren esto, por ejemplo, esta es una cosa muy importante porque abre paso a esta suerte de genealogía, ¿no es cierto?, de las comunidades, que son los libros de registro, cuando mandan a que se creen, ¿no es cierto?, los libros de difuntos, los libros en este caso, por ejemplo, tengan especial cuidado de mandar a hacer y que se haga una tabla que esté pendiente en la sacristía o en el vestuario, donde se pueda leer y en la cual primeramente se pongan las misas que en las iglesias catedrales son obligados a decir por los reyes vivos y los difuntos. Entonces hay una suerte también de orden de la administración, ¿no es cierto?, de los procesos de alguna forma relacionados a la gestión de la muerte, ¿no? El lugar de la muerte, ¿no? Esto es importante. Si vieron en los concilios, hay una parte en la que dice que las mujeres no vayan a hacer actos piadosos y todas las cuestiones. Lo mismo que se había dicho en el concilio de Braga en el siglo IV, me parece, acá se repite, ¿no? O sea, es decir, este espacio es otro espacio, el espacio de la muerte, el espacio del cementerio es otro espacio disputado. Miren, cuando dice en la Constitución 27 y 28, ni se pongan a las puertas de las iglesias, ni en los cementerios, a burlar, tañer vihuelas, ni usar otras conversaciones ociosas, pero que estén recogidamente y como personas que han errado y con toda humildad. Lo que significa que está promoviendo una política, una idea del espacio, ¿no? Una idea de sacralidad, que en el caso de los cultos indígenas, de los cultos americanos, no existía, porque convivías, ¿no? Y miren el lugar espiritual, ¿no? Por ejemplo, el lugar espiritual, lo importante que se convierte en el orden, por ejemplo, para que este orden se aplique, el tema de la extrema unción, ¿no? Que el sacramento de la extrema unción se dé a los que estuvieran en peligro de enfermedad mortal, aunque sean indios o negros, y los sacerdotes procuren consolar a los enfermos. Les da una orden importantísima, y como dice Franklin, no es baladí, no le está diciendo, ¿cómo se llama? Háganlo y ellos no lo hacen. Va a haber también una suerte, no podemos nosotros pretender que el sacerdote no ejecutaba estas funciones y que tampoco creía, lo hacían en ocasiones realmente en ese plan salvífico que tenían metido en la cabeza, ¿no?
Miren, por ejemplo, aquí en el caso de si hacemos una tabla, ¿no es cierto?, para ver cómo funcionaban los enterramientos que están previstos, los costos de los enterramientos que están previstos en el Concilio de Lima, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una diferencia también en el más allá, en el lugar, como hemos dicho, es un lugar político, es un lugar de poder, ¿no? Entonces, el entierro de un español en la iglesia catedral, 14 pesos, en un monasterio, 21 pesos, recuerden lo que significa para salvarse el alma, ponerse un escapulario, ¿no es cierto?, un hábito monástico. Un niño menor de 10 años, hijo de español, es 6 pesos, con misa cantada 7 pesos, hijo de español o mestizo 4 pesos. De negro y anacona, ¿cierto?, servidumbre, 2 pesos. O sea, la iglesia también tiene algún tipo de función, ¿no? Está imaginando un plano social. Yo quiero un mapa interesante. Las velaciones, por ejemplo, de españoles siempre con misa, 10 pesos, y de negros, indios y mulatos, 1 peso. Los derechos de parroquiales de sacristía le corresponderán en la cuarta parte al sacristán, más los derechos de tañir campanas, incensar, etcétera, etcétera. Esto dice también en este orden moral que nos plantean los concilios de Lima, ¿no? Interesante, porque verán que esto va a tener su repercusión en otros concilios locales, ¿no? Es decir, después de apenas el obispo de La Peña ordena la publicación de los dictámenes del Concilio de Trento, se convocan ya los primeros concilios quitenses también, donde lo que se hace más bien es adaptar estos elementos que ya vienen dados y que están funcionando y están vigentes, ¿no?, desde Lima hacia, digamos que inscripciones territoriales más cercanas. Pero la evidencia del orden, la búsqueda de esta suerte de sistematización del espacio terrenal acá y la planificación de ese espacio del más allá, pues está presente. ¿Ha sido homogénea? Yo creo que no. Ha sido diversa, disputada, problemática, al punto que va a resurgir, ¿no es cierto?, y va a dar forma a una particular geografía de la muerte. Sí. Entonces, en ese sentido, yo quisiera terminar la clase. Si alguien quiere opinar, si alguien tiene algún aporte, pues me gustaría escucharlo, y si no, creo que ha sido interesante, ¿no? No sé qué opinan. O sea, de alguna forma, para romper con la dicotomía entre dominados y dominación, se puede decir que en la esfera indígena llamada de los dominados, se reproducen y se generan orgánicamente las prácticas las prácticas religiosas que son foráneas, que son extranjeras, y que al hacerlo va como generando su propio rito de carácter sincrético, lo que le da esa diversidad tan importante al catolicismo en la conquista y en la colonia. Es interesante lo que mencionas. Creo que, de acuerdo a lo que dicen los documentos, ¿no?, a lo que están intentando enfrentar los predicadores, estos jueces de idolatría, ¿cierto?, el sistema civil hispano, en este debate, nos habla de que hay una serie de estrategias, ¿no es cierto?, que están ejecutándose. Y me parece también interesante tener en cuenta que esas estrategias son cambiantes y son móviles. Un aporte que acabas de hacer, que creo que es importante, es que esa suerte de rechazo no se ve, ¿no?, sino como una suerte de curiosidad y de aceptación de este marco, ya que es firmemente impuesto. Como vemos, son potentes los dictámenes que así lo ubican, pero al mismo tiempo es poroso, nos permite leer poéticamente también esta suerte de definición del espacio ritual, ¿no?, que es intensamente disputado. O sea, y es intensamente disputado en este periodo y se va a extender hacia allá. Cuando estudiemos, y creo que en 2 semanas, los espacios santos, es decir, la geografía de la muerte en las ciudades en este momento hasta el siglo XIX, nos vamos a dar cuenta que esto es importante, ¿no? O sea, importa el sitio, importa quién soy, importan las condiciones en las que muero,
Y al mismo tiempo no cae mal tener una o dos afinidades con el fin de salvarse, ¿no? Recuerden que es gente profundamente religiosa que vive pensando en ocasiones en la muerte, que se va a transformar en eso, ¿no? Y las comunidades también tienen interesantes mecanismos de resistencia. Entonces, por ahí va la cosa. Me parece que sí es productivo este debate en cuanto a entender la imposición de marcos explicativos, ¿no es cierto? Entender marcos de explicación del más allá en momentos importantes, y creo que con eso se ha cumplido un poco el objetivo que puse en esta semana, ¿no? La próxima es visual. Y como les digo, les pido que este fin de semana vean el último sello de Ingmar Bergman para discutirlo. Si lo han visto, se van a dar cuenta que es una película muy profunda en la que la muerte está representada, ¿no? Entonces, y el artículo a leer va a ser el de Batesman sobre justamente el Memento Mori y las danzas de la muerte, ¿no? O sea, vamos a intentar ahora irnos hacia una representación, una imagen plástica de la muerte, ¿no? Porque es eficaz también esta representación. Acá en el mundo andino también existía. Entonces, vamos a intentar debatir desde esa otra perspectiva. Esa perspectiva es novedosa para mí, así que será un constructo en común. Y les invito, como les digo, a partir de la película y los elementos que voy a colgar entre hoy y mañana en el aula virtual, pues estar preparados para un debate en torno a la visualidad de la muerte, ¿no? Entonces, que nos vamos a proponer entender cómo se le veía a la muerte antes de este periodo y durante este periodo, y cómo se le va a reconfigurar acá, ¿no? Que eso es importante. Sin más que añadir, de mi parte, un abrazo grande, como siempre, y que tengan un lindo fin de semana. El lunes, el aporte, ¿no? Que yo tengo que leer todos sus elementos. No he puesto el modelo, Franklin, porque realmente preferí que sea bajo esos lineamientos, pero con la libertad de cada uno. Me di cuenta que estuve viendo las normas APA que maneja ahorita la universidad y te vas a morir de iras, así que mejor no, no te mueras de iras. Con el Dani estamos en ese proceso justamente, así que mejor ese proceso correcto, tú no vas a tener problemas con eso. Un abrazo a todos, amigos. Leo, Gracias, muy amable. Pero, Buen podría, fin de semana. podría para los Gracias. compañeros que no han venido, o sea, no han podido conectarse a clases, poner la instrucción de la tarea en el chat de WhatsApp. sí, les pongo ahorita mismo. Y está grabado, sí me acordé de vos. Ahora fueron creo que 10 minutos después, pero me acordé. Un abrazo, amigos. Ya, Leo. Nos vemos mañana, ¿no? Ya, Leo. Chao. Pronto, que estén bien. Gracias por todo. A ustedes, un abrazo grande. ¿Qué tal, Lili? Estaba conectada. Hasta luego, profe. Chao, chao.